Hola, ¿qué tal, queridos padres y madres, queridos alumnos y alumnas? Hoy vamos a ver en nuestro canal Matemática para Padres y Madres, aunque por supuesto para todos ustedes, alumnos y alumnas, vamos a ver un tema donde ya en segundo bachiller, a esta altura del curso, a estos inicios del curso, ya están empezando a repasar, mientras que en primero bachiller, que cuando se dan las derivadas, todavía no están con ello, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aunque vamos a volar por encima de las derivadas, viendo lo básico, ¿de acuerdo? Posiblemente pondremos otros vídeos cuando los alumnos del primer bachiller vayan a dar las derivadas, pero esto solamente quizás nos sirva para repasar y para ver algunas nociones básicas para iniciarse en el mundo de las derivadas. Así que empezamos. Bueno, como siempre, vamos a empezar, aunque sea un repaso a esta altura del curso para alumnos de segundo de bachiller, ¿de acuerdo? Os puede valer perfectamente cuando los de alumnos de primer bachiller empiecen con las derivadas, ¿de acuerdo? Siempre me encanta o nos gusta empezar las derivadas sabiendo que hay, digamos, tres tipos de derivadas, ¿de acuerdo? Bien. Estarían las derivadas de funciones elementales, ¿de acuerdo? Donde es una lista, esa típica lista de derivadas de funciones que encontraréis en cualquier sitio, ¿de acuerdo? Que lo vamos a ver, no la vamos a ver toda en este vídeo, pero sí vamos a ver alguna para que empezáis a ver qué es eso de las derivadas. Y después tenemos la derivada, pero, cuidado, de funciones compuestas. Son una función dentro de la otra, ¿de acuerdo? Entonces, aunque hay tabla que pretende indicaros cómo se hace, yo prefiero, y lo veremos en este vídeo, usar la regla de la cadena. Las derivadas de funciones compuestas. ¿De acuerdo? Donde veremos la regla de la cadena. Bien. ¿De acuerdo? Siempre es interesante empezar a hacerle la proyección al alumno o a la alumna, a su hija o hijo, de lo que vamos a dar. ¿De acuerdo? Bien. Todavía no hemos empezado ni sabéis quizá alguno lo que son las derivadas. ¿De acuerdo? Pero vamos a ver que existen derivadas de funciones elementales, derivadas de funciones compuestas, donde hay que usar la regla de la cadena, que quizás sea lo difícil, y después está el cálculo de derivadas, pero por su definición. Ya veréis, no es lo mismo que te digan en un ejercicio que calcula la derivada de una función, aunque sea una función compuesta, que son la mayoría que os va a entrar en un examen, porque las derivadas de funciones elementales son derivadas muy fáciles, que solamente saber la fórmula, ¿de acuerdo? Reconocer la función, saber la fórmula que hay que aplicar, ¿de acuerdo? Y aplicarlo. Lo difícil está en las funciones compuestas. Pero cuando se empieza la derivada, cuando se enseña lo que es una derivada, que es un límite, ¿de acuerdo? Hay que hacerlo al principio por su definición, o en el examen te lo van a pedir. Calcula la derivada de esta función por su definición. Por lo tanto, usaremos una fórmula que no es más que un límite. Os la voy a poner aquí, ¿de acuerdo? Que no cunda el pánico porque es un poco fea. Pero bueno, cuando hablamos de por su definición, veremos que es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x y partido por h. ¿De acuerdo? Entonces, en esta secuencia, en estos primeros minutos, que sepáis, está en la derivada de funciones elementales, que ahora la vamos a ver, está en la derivada de las funciones compuestas, ¿de acuerdo? Donde hay que usar la regla de la cadena, recordar, y después está la derivada de una función por su definición, que hay que usar la fórmula de un límite, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué ocurre? Que los profesores en los institutos empiezan por aquí. Pues nosotros vamos a empezar al revés. Vamos a empezar por cálculos de funciones para que después cuando lo hagáis por su definición ya sepáis cuál es la solución. ¿De acuerdo? Lo vamos a hacer como siempre en este su canal Matemática para Padres o Madres. Os recomendamos, a ustedes, alumnos y alumnas, os recomendamos bueno, os damos unos consejos, en este caso es uno de ellos.
empezar a aprender derivada, no por su definición, sino como aprender a derivarla primero, ¿de acuerdo? Y después, cuando ya sepáis la solución, lo podéis hacer por su definición, a ver si os sale bien o mal, ¿de acuerdo? Así que esperemos que llegue hasta el final. Bueno, pues empecemos por derivada de función elemental, ¿de acuerdo? Prefiero que empecemos directamente a recordar las fórmulas de la derivada de las funciones elementales, ¿de acuerdo? Y aplicarlas. Y no empezar quizá a ver cuál es el concepto de derivada, ¿de acuerdo? Y demás. O la interpretación geométrica derivada, que hace unos días se lo preguntaron a una de las alumnas de segundo bachiller, recordar un poco, ¿de acuerdo? Pero bueno, siempre la duda que tengáis, si no la tocamos en nuestros vídeos, hacednosla llegar, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a empezar porque hay alumnos y alumnas que tienen examen los próximos días y queremos facilitaros, ¿de acuerdo? Este material para que podáis repasar desde casa, ¿de acuerdo? Bien, bueno, empezamos. Derivada de función elemental. Lo único que tenéis que hacer el alumno o la alumna, o usted, hija, hijo, desde casa, que vuestros padres os recuerden que lo único que debéis hacer es, en primero bachiller ya habéis dado varios tipos de funciones, ¿de acuerdo? Entonces, debéis de reconocer qué función es y la fórmula. Es decir, por ejemplo, si una función es una constante, debéis de saber que su derivada, que se pone con un apóstrofe arriba, su derivada será 0. ¿De acuerdo? Bien. Ejemplo, vamos a poner de cada uno un ejemplo, para que lo veáis. Si resulta que te da una función, estamos elementales, estamos empezando de lo básico, pero quizá alguno de ustedes de segundo bachiller no va a poder desde el año pasado. Si una función es un 3, punto y coma, su derivada, f' de x será un 0. Primero la reconocemos, ¿de acuerdo? Y después la aplicamos. Otra función de esa lista, que hay en unas 14, 18 funciones, ¿de acuerdo? Quizás no las dais todas, pero bueno, vamos a empezar con la elemental para que podamos arrancar, ¿de acuerdo? Y podamos hacer ejercicio. Si una función es k por x, su derivada será k. Siempre es bueno que tengáis inmediatamente un ejemplo. Si yo tengo que f de x, y vamos a seguir con el 3, es 3 por x, su derivada dice que es, adivinarlo, 3. ¿Vale? Que participar desde casa, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien, cuidado. Recordar que esto es un producto. También se puede hacer como la derivada de un producto, ¿vale? Y tuviese salido. Siguiente función de esta lista de 18 funciones que os debéis de saber. Si f de x es k por x elevado a n, ¿de acuerdo? Pues su derivada será la n pasa adelante, n por k por x elevado a n menos 1. ¿De acuerdo? Bien. Ejemplo. Pues si yo tengo, por ejemplo, siguiendo con el 3, tenemos 3x a la cuarta, adivinar cuál será su derivada. Fijaros en la fórmula. El 4 pasa adelante del 3, se multiplicará 3 por 4, 12. Ponemos una x y le quitamos un grado al 4, que será 3. ¿De acuerdo? Bien. La siguiente función que vamos a ver es, vamos a llamarla S, la función suma, o la resta. Si yo tengo una función más o menos otra función, adivinar cuál va a ser la derivada. Su derivada, S' de x, pues será la derivada de la primera más o menos la derivada de la siguiente. ¿De acuerdo? Bien. Ejemplo, como siempre. Imaginad que tenemos, bueno, como ya tengo tres funciones, podemos usar cualquiera de estas tres. Imaginad que yo tengo una función, vamos a llamarla suma, que es, pues por ejemplo, 3
más 3x. ¿De acuerdo? ¿Cuál será su derivada? Vamos a poner aquí debajo. Pues su derivada S' de x será derivada de la primera, que es 0, más derivada de la segunda, que es 3. ¿De acuerdo? Bien. Ya llevamos 4. ¿Cuál más os puede interesar ahora para arrancar? Vamos a ver la del producto. Vamos a ponernos aquí. Vamos a llamarla P de producto. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a poner una función que multiplica a otra función. ¿Cuál será la derivada de P de producto? Cuidado que es un poquito largo. Será la derivada de la primera por la siguiente sin derivar, más la primera sin derivar, aquí está derivada, ahora no, y ahora adivinar, pues por la derivada de la segunda, ¿de acuerdo? Producto y su derivada. ¿Vale? Vamos con un ejemplo con lo que tenemos acá. Imaginaros que tengo una función p de x y vamos a poner, vamos a usar esta, ¿no? Vamos a poner 3x por 3x a la cuarta. ¿De acuerdo? Venga. Derivada del producto. Derivada de la primera sería 3 por la siguiente sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de esta, que la tengo aquí, por 2x al cubo. ¿De acuerdo? Esto sería derivar. Y como estáis dando cuenta o recordando, cada vez que se deriva, al final hay que simplificar. ¿De acuerdo? De hecho, hay algunos profesores que lo que hacen cuando te van a puntuar por derivar, te da un 7, el 70% de la nota, y se guarda 3 puntos para aquel alumno que sea capaz de resolver o de simplificarlo bien. ¿De acuerdo? Acordarlo. Hay veces que es bueno recordarse a vuestro profesor, oye, ¿qué nos da si simplificamos? ¿Vale? ¿O qué nos da por derivar simplemente? Si le preguntárselo a vuestro profe, ¿de acuerdo? Porque una cosa es saber derivar, y hay veces que os aseguro hay derivadas que son muy complejas, que se tarda más en simplificar que no en derivar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, si aquí tuviésemos que simplificar, bueno, pues ya sabéis, es bastante fácil. Recordamos polinomios, esto va a ser 3 por 3, 9, sería 9x a la cuarta, más 3 por 12, 36, y también x a la cuarta. Por lo tanto, si tuviésemos que seguir simplificando, mira, esto es un 4, pues sería 36 y 9, sería 45 x a la cuarta. ¿De acuerdo? Bien, quiero aprovechar esta derivada que he puesto aquí en rojo para algo interesante que siempre me encanta haceros ver a los alumnos presenciales que vienen a nuestras clases. Decirles que bien primero y en segundo debéis acostumbraros que antes de operar, simplificar. Es decir, quizá os habéis dado cuenta antes que si yo a este producto que hay aquí, antes de derivarla, fijaros, ¿no? P de x, que no estoy derivando, Sí se ve. Bien. P de x. Si yo multiplico 3 por 3, 9, x a la quinta, ¿ves? Si yo antes de derivar opero, antes de derivar, siempre es bueno simplificar antes de derivar, si es posible. En este caso, pues, el producto lo hago, y si ahora yo lo derivo, ¿ves? Pongo P' de x, vamos a tener, pues sería esta propiedad, esta derivada. El 5 pasa adelante, adivinaros, fijaros, sería 9 por 5, 45, y ahora a este 5 le quito un grado, x a la cuarta. Si os dais cuenta, da la misma solución. ¿De acuerdo? Bueno, pues estas son derivadas inmediatas, derivadas de funciones elementales, digámoslo así. ¿De acuerdo? Donde hemos puesto 1, 2, 3, 4, 5 funciones. Quizás nos haría falta algunas cuantas más para poder ver lo que es la regla de la cadena. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahí tenéis un poco ya el inicio, las primeras nociones básicas de la función elemental. ¿De acuerdo? Así que vamos a seguir viendo unas cuantas más para poder ver en otra secuencia lo que sería la derivada de funciones compuestas, el uso de la regla de la cadena. ¿De acuerdo?
Bien, seguimos. Vamos a seguir con unas cuantas más de esta lista de derivadas de funciones, derivadas de funciones. ¿De acuerdo? Yo siempre le digo a mi alumno cuando empezamos la derivada, que bueno, hay una tabla donde hay 40 funciones, 40 fórmulas, y se tiran de los pelos, no, más o menos, pues a ver, 18, depende. Por ejemplo, a lo mejor le comentaba esta semana pasada con un alumno la derivada del arcoseno. Bueno, pues esto no lo hemos dado. Bueno, ¿de acuerdo? Hay algunas funciones que quizá vaya a dar, otras que no. ¿De acuerdo? Bien, vamos a seguir con aquella función elemental, aquella lista. Hemos visto en la secuencia anterior 5 o 6, vamos a ver unas cuantas más, para que podamos aplicar la regla de la cadena. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la siguiente función que vamos a ver es, por ejemplo, la del cociente. Muy útil, ¿de acuerdo? Para poder ver ahora hacer las derivadas de funciones compuestas. Bueno, ¿cuál es la derivada de el cociente? Donde hemos llamado n numerador y d denominador. Vamos a poner aquí abajo. Es derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, adivinarlo, por la derivada del denominador. Y abajo, fijaros, hasta ahora sería como si fuese un producto, pero en vez de una suma, una resta. Y abajo tenemos que poner el denominador, lo tenemos que elevar al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más? En este caso, vamos a ver un ejemplo si queréis. ¿De acuerdo? Como siempre. Bueno, imaginad lo que tengo, vamos a poner 1. Esta es una que vamos a hacer después. Vamos a hacer lo que ahora os vamos a enseñar con la derivada de un cociente de una función racional, una función elemental. Lo vamos a hacer con 1 partido por x, lo vamos a hacer con esta fórmula y después le demos la misma por su definición, con el uso del límite. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues vamos a ver cuál es su derivada. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos derivada de arriba. Es una constante 0. Me gusta ponerlo. Así se da cuenta el profesor que tú lo has puesto, por si después te equivocas. Por la de abajo sin derivar. Menos la de arriba sin derivar por la derivada de abajo, que es x, ¿cierto? El x, la constante que tiene aquí es un 1, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, sería por 1. Vamos a poner en negro. Sería este 1 de la constante. La derivada de kx es k, recordad lo de antes. Hacer siempre empezar estos ejercicios con la lista de derivada por delante. ¿De acuerdo? Bien. Partido por el denominador al cuadrado. Por lo tanto, esto da 0 y esto me va a dar menos 1 partido por x al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver si os parece 2 o 3 más. ¿De acuerdo? Para que podamos usar la regla de la cadena. Por ejemplo, o una que sean un poco de forma, aunque no ponga ejemplo, pero para que la tengáis ahí. Por ejemplo, si f de x es elevado a x, su derivada es la misma, elevado a x. Si la función es el seno de x, su derivada es el coseno. También está derivada del coseno, ¿de acuerdo? De la tangente, pero bueno. Con esta vamos a intentar ver el uso de la regla de la cadena. Una lista de unas 18 funciones donde debéis reconocer y saber su forma. No tiene mayor importancia. Lo único que hay que sabérselo de memoria. Por supuesto, lo difícil quizás viene ahora, el uso de la cadena. ¿De acuerdo? Porque algunos profesores usan otras fórmulas. ¿De acuerdo? Intenta poner aquí, por ejemplo, que es lo que a mí no me guste, por eso os doy este consejo. En la fórmula ahora te vas a poner por f' de x, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, prefiero que hagamos y usemos la regla de la cadena. Así que seguimos.